por un currículo, por competencia, por capacidad, lo que se llame, primero yo debo pensar, si yo voy a organizar por ciclos, cuál va a ser la competencia. Y esa competencia, cuáles van a ser sus capacidades y conocimientos para cada grado. En 2 grados termino o logro, al desarrollar estas capacidades en 2 grados, desarrollamos las competencias. Por eso el enfoque es el desarrollo de competencias y capacidades. Repito, entonces el conocimiento es el medio para desarrollar las capacidades. Al final de cuentas, yo tengo que abocarme al desarrollo de las capacidades. Eso me va a llevar al desarrollo de las competencias. A eso me va a llevar. Pero entonces, ¿cómo se entiende eso? A ver, si ustedes revisaron al diseño curricular nacional, han visto, los estudiantes alguna vez, los profesores han visto muchísimas veces y trabajan muchas veces con esto. Los profesores que están dirigiendo práctica profesional o preprofesional seguramente están trabajando con el diseño curricular nacional y conocen bastante, y les digo lo siguiente. Hay algunas palabras muy familiares, ¿no? Hay algunas palabras muy familiares. Por ejemplo, dice, la primera palabra dice, identifica, reconoce, diferencia, clasifica, infiere. Así empieza esta parte de las capacidades. Entonces, se dice, por ejemplo, aquí, se dice reconoce la primera palabra de la capacidad, reconoce, y podemos leer cualquier capacidad que está aquí. Debemos pensar lo siguiente: ¿cómo voy a desarrollar en mis niños para que tenga esa capacidad de reconocimiento? Ahí intervienen las estrategias metodológicas. El punto débil de los colegas que trabajan en las escuelas y colegios es que no dominan todavía cuáles son los procesos cognitivos de esta capacidad que reconoce. ¿Bien? No se sabe, no pueden identificar todavía. Entonces nosotros, cuando queremos cumplir una capacidad o currículo por competencia, debemos saber que esta capacidad reconoce, y con todo el texto que está, debo saber cuál es el proceso cognitivo que deben seguir los estudiantes. Por ejemplo, podría ser, primero, tener que hacer la observación, ¿no es cierto? Luego tener que hacer de repente la descripción o describir. Luego tener que hacer de repente otra actividad que se llama comparar o comparar. Después, al final, hará de repente la explicación o explicar. Esos procesos cognitivos tengo que saber cuando quiero desarrollar sus capacidades de los estudiantes. Actualmente no se trata de dictar la clase por dictar. Cuando quiero, por ejemplo, sigo tomando el ejemplo de planta. Si yo digo, mañana me toca dictar la clase, la planta y sus partes, mi tema es ese. Preparo mi clase, resumen científico, etc. Llevo con mis materiales, sigo llegando con materiales, llámese láminas, llámese siluetas, llámese objetiva, etc. Desarrollo mi clase y digo, copio en la pizarra, estoy trabajando con segundo grado, primaria. Digo, la planta, tal cosa, sus partes son tales cosas, al costadito su dibujo, etc. Eso es una educación libresca. Con eso nada he hecho. Eso no es desarrollar capacidad. Eso debe desarrollar por contenido, nada más. Eso simplemente llevado del texto a la pizarra y la pizarra a su cuaderno, nada más. Eso ya no es el enfoque actual del sistema educativo. Eso no es desarrollo de capacidades. Eso no es desarrollo de competencias.
Entonces, cuando quiero hacer un currículo por competencia, por capacidad, necesitamos un análisis fuerte. Involucrarnos primero de esto. Y si encuentro, por ejemplo, en el texto, o quiero poner una capacidad, una competencia en ese currículo, donde dice resuelve, entonces, ¿cuáles son los procesos cognitivos que tiene que seguir el alumno para que pueda resolver? Y dice, identifica, cómo voy a hacer ese desarrollo de esa capacidad, con qué proceso cognitivo, con proceso lógico. Esto es un ejemplo. ¿Puede haber más? Por supuesto que sí. Depende más. Entonces, en la clase que dicto debe aparecer estos procesos para que desarrollen la capacidad. Si no, simplemente estoy dictando tema por tema, contenido por contenido, y eso ya no le va a servir nada en la vida. Por tanto, ustedes, amigos, vamos a poner construcción de un currículo. Si quiero construir un currículo, tengo que dar dos miradas, dos contextos. Uno que es contexto local. Tengo que tener en cuenta un contexto local. Tengo que dar una mirada también en contexto universal. Un contexto universal. Esas dos miradas. Entonces, hay situaciones que ocurren en los colegios. Siempre voy a hablar comparando con escuelas y colegios. ¿Por qué razón? Porque si la universidad quiere construir un currículo por competencia, siempre hay que pensar en los colegios cómo va a trabajar. Porque los alumnos que van a egresar van a llegar a diferentes realidades. Como le decía, a escuelas, a salones monogrados y multigrados. Entonces, nos dice, cuando queremos construir un currículo, hay que pensar en la pertinencia, primero, que sea pertinente a mi realidad, a mi contexto local. Pero no queda ahí. Pero también tengo que romper fronteras. Tengo que ver el contexto universal. Los nuevos conocimientos, avances en la ciencia y tecnología. No se trata de encerrarse tampoco solo en mi contexto, en la realidad. Significa, en contexto local, lo que estamos hablando para construir un currículo, llámese en las escuelas, la diversificación que se llama, en los institutos, en las universidades, el currículo por competencia, primero debo construir o elaborar el calendario comunal. Calendario comunal. En calendario comunal están todas las actividades comunales. Las actividades agropecuarias, ganaderas, las creencias, las fiestas, las cosmovisiones. Eso es lo que llaman, ustedes han visto, seguramente la mayoría son procedentes del campo, los jayapos, pagapos. Esas cosas son saberes del pueblo, son sus vivencias del pueblo. En Ayacucho, por ejemplo, poquísimas veces leemos la historia de Huamán, tradiciones de Huamán. Poquísimos conocemos. ¿Todo eso debo insertar? Sí, puedo insertar.